El baúl del egoísmo nunca se sacia. Quiero que imagines un baúl antiguo de esos que parecen llenos de tesoros y ahora imagina que cada vez que lo abres para llenarlo, pues nunca se llena del todo. Y por más de que pongas cosas dentro, parece un pozo sin fondo. Este baúl representa al egoísmo, una actitud que nos hace enfocarnos en nosotros mismos, pero que nunca lleva a la satisfacción. En un mundo que exalta el yo, claro, el egoísmo promete la felicidad, pero en realidad nos deja vacíos, apartados de Dios y sin propósito. La Biblia nos advierte sobre los peligros de esta mentalidad. En Proverbios capítulo 11, el verso 24 dice, hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Hoy reflexionaremos sobre cómo el egoísmo nos encierra en un ciclo, llamémoslo de insatisfacción, y cómo Dios nos llama a vivir una vida llena de propósito, de significado, a través de la entrega y el amor. Así que decía que el egoísmo es un baúl que nunca se llena. Decía que el egoísmo es como, digamos, un pozo sin fondo. Nos lleva a pensar que si amontonamos cosas, logros, experiencias para nosotros mismos, pues con todo y ello vamos a encontrar la felicidad. Pero, al igual que un baúl vacío, nunca es suficiente. Veamos lo que dice el apóstol Pablo, y él describe esta actitud en la carta que le escribe a Timoteo, la segunda carta, el capítulo 3, el verso 2 dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, enamorados de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Y mire lo que dice, amadores de los deleites más que de Dios. Así que allí vemos una descripción de cómo el hombre egoísta, el hombre lleno de egoísmo, él se encierra en sí mismo. No le interesa hacer burla de los demás, no le interesa menospreciar a los demás, hacer daño a los demás, porque él lo que está buscando es su felicidad. Así que el egoísmo nos separa de Dios. Cuando nosotros vivimos centrados en nosotros mismos, pues dejamos muy poco espacio para Dios en nuestras vidas, en nuestros corazones. Esto nos roba la paz. Al buscar siempre más que para nuestro propio beneficio, nos volvemos personas insatisfechas, nos volvemos personas envidiosas y ansiosas, nos deja solos. El egoísmo, qué bueno entender que pone barreras en nuestras relaciones, llevándonos a ser incapaces de amar y servir a los demás. Así que el egoísmo, pudiéramos decir que él nos susurra y nos dice, bueno, haz lo que te haga feliz. Esa es, digamos, la filosofía del egoísmo. Haz lo que te haga feliz. Primero tú, después los demás. Si queda para los demás. Pero déjame decirte que esta promesa es engañosa. El materialismo nos dice que seremos felices si tenemos más, pero siempre deseamos algo nuevo. La búsqueda de poder o reconocimiento nos hace sentir importantes, digámoslo así, por un momento, pero pronto necesitaremos más. La autosuficiencia, ella nos lleva a pensar que podemos hacer todo por nuestra cuenta, pero nos deja
cansados y vacíos. Por eso en Lucas capítulo 12, el verso 15, el Señor Jesús advierte y dice, mirad y guardaos de toda avaricia. Y dice, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee, no consiste en el materialismo, digámoslo así. A diferencia del egoísmo, que decía nunca se sacia, una vida entregada a Dios y a los demás, ella trae esa verdadera plenitud. El Señor Jesús nos mostró este camino con su propia vida. En Marcos capítulo 10, el verso 45, el Señor dijo, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, dice, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y esas fueron las palabras del Señor, esa era la misión del Señor. Así que Dios, Él nos está llamando a amar y a dar. En lugar de acumular para nosotros mismos, pues Dios nos invita, escúcheme bien, Dios nos invita a compartir con generosidad. En Proverbios capítulo 11, el verso 25, nos recuerda que el alma generosa será prosperada. Así que cuando nosotros damos, experimentamos una alegría que el egoísmo no puede ofrecer. Si ese es tu caso, qué bueno que entraras a revisar, porque esta alegría solamente la da la generosidad. La entrega, podemos decir que nos conecta con Dios. Cuando nosotros dejamos de centrarnos en nosotros mismos y buscamos el hacer la voluntad de Dios, encontramos paz y propósito. En Mateo capítulo 6:33, el Señor nos anima. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Dice, y todas estas cosas os serán añadidas. Qué hermosa promesa, porque es una promesa la que hace allí el Señor. Así que la entrega, ella transforma nuestras relaciones. Cuando nosotros elegimos servir y amar a los demás, nuestras relaciones podemos decir que se enriquecen y entran a reflejar el carácter de Cristo. El apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, el verso 3 dice, nada hagáis por egoísmo o vanagloria. Dice, antes bien con humildad, estimando a los demás como superiores a vosotros mismos. Dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también, añádale o subraye esto más bien, cada cual también por lo de los otros. En el Señor Jesús vemos ese ejemplo y vemos que el Señor Jesús nos muestra cómo es que se debe de vivir correctamente. Así que en Juan capítulo 15, el verso 13, el Señor dice, porque nadie tiene mayor amor que este. Y dice que uno ponga su vida por sus amigos. Así que su sacrificio en la cruz del Calvario es el mayor ejemplo de amor y de entrega. Él vació su vida, digámoslo así, para que nosotros pudiéramos ser llenos. Cuando nosotros seguimos su ejemplo, claro, entramos a descubrir un propósito eterno que el egoísmo jamás puede ofrecer. Pero si alguien tal vez está en esa situación y usted dice, hermano, ¿cómo pudiera yo romper este ciclo? ¿Cómo yo pudiera salir de esta situación? Bueno, quiero darte algunos consejos. Primero que todo, reconoce tu necesidad de Dios. Claro, el entrar a admitir que no podemos llenar el vacío por nuestra cuenta, pudiéramos decir que es el primer paso hacia la transformación. El Salmo 23, el verso 1 nos recuerda y dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará.
Es importante que tú y yo entendamos que solo en el Señor es que podemos encontrar esa plenitud. Solo en Cristo, ojalá me escribas allí en los comentarios, solo en Cristo encontramos la plenitud. Como segundo, busca primero el reino de Dios. Lo leíamos allí en el Evangelio según Mateo, donde se nos dice que más buscad primeramente el reino de Dios. Así que en lugar de enfocarte en tus propios deseos, busca cumplir su propósito en tu vida. Esto trae satisfacción verdadera. Esto te va a llenar, déjame decirte. Como tercero, practica la generosidad. Comienza a dar de tu tiempo, recursos y amor. En Hechos capítulo 20, el verso 35 dice, más bienaventurado es dar que recibir. Alguna vez enseñaba en la iglesia acerca del por qué era más bienaventurado el dar que recibir, que ahí siempre la persona cree que es mejor recibir, que es mejor recibir. No, yo prefiero que si me dicen que den o me dicen que si quiero recibir, yo pues obviamente nos gusta recibir, nos gusta que nos den regalos más que dar regalos. Pero la palabra de Dios dice, más bienaventurado es dar que recibir. Y entonces la razón de por qué es más bienaventurado es porque el que da es porque tiene para dar. Eso es importante entenderlo. Entonces, qué bueno nosotros poder practicar la generosidad. Como cuarto, ora pidiéndole a Dios que te dé un corazón humilde. Sí, Señor, pídele a Dios, escúchame bien, pídele a Dios que te ayude a poner a otros en primer lugar y a vivir para la gloria de Dios. Santiago capítulo 4, versos 10 nos exhorta y dice, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Así que es importante, hermano, que nosotros entendamos que el egoísmo debemos de erradicarlo de nuestra vida. Debemos de limpiar nuestros corazones de tal manera que el egoísmo no halle cabida en nosotros. Decía que el egoísmo es un baúl que nunca se llena, pero la vida cuando se entrega a Dios y cuando se entrega a los demás, podemos decir que está llena de propósito y satisfacción. El Señor Jesús nos invita a que salgamos de ese ciclo vacío del yo y a experimentar la abundancia que viene al vivir en su luz. Así que hoy te invito a que reflexionemos, porque no es solo para ti la palabra, también es para mí. También es importante que yo lo reflexione y es de qué está lleno nuestro baúl, digámoslo así, de qué está llena nuestra vida. Está llena de ese egoísmo que nunca sacia. Eso es importante pensarlo. O estás eligiendo una vida de entrega que refleja el amor de Cristo. Recuerda que en Marcos 8:36 el Señor Jesús nos advierte y dice, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Así que te invito para que entregues tu vida al único, escúchame bien, al único que puede llenarla por completo. Cuando dejas ese baúl del egoísmo y eliges el camino de Jesús, descubres ahí sí un tesoro que nunca se acaba. ¿Estás listo para abrir tus manos y tu corazón a una vida de propósito, de entrega y de amor? Si es así, que el Señor Jesús te bendiga, que el Señor te use de una manera poderosa y que puedas también entrar a bendecir la vida de otros. Que el Señor Jesús te bendiga. Si te has quedado hasta aquí, no olvides suscribirte a nuestro canal y no olvides que todos los días
Allí estamos publicando alguna reflexión, tal vez a veces en la mañana o en la tarde, o hay algo otras reflexiones allí que puedes entrar a revisar y que esperamos sean de mucha bendición para tu vida. También te invitamos a que compartas con tus amigos, con tus familiares, con los hermanos de la fe estas reflexiones. Dios te bendiga grandemente.